Durante ese tiempo cambiaron muchas cosas y ocurrieron muchas cosas interesantes. Desde entonces ya he tenido tiempo de luchar cerca de Bakhmut, de pasar por duras batallas. Después volví a trabajar en fotografía. Después me convertí en un piloto de avión no tripulado de ataque, lo que es último en armamento. Hubo un poco de bombardeos, recorrí las estepas de Donbass. Hubo también batallas aún más duras que en Bakhmut, en Zaporizhia. Estoy vivo y bien, pero tengo muchas impresiones interesantes que compartir. De hecho, estoy en la misma rama del ejército en la que estaba. Lo único que ha cambiado es el nombre. Antes éramos infantería ligera y ahora somos infantería. En infantería hay un tipo de armamento que se llama sistemas de aviones de ataque no tripulados. Y hay una rama del ejército a la que no pertenecemos porque somos pilotos y dependemos de la hélice. ¿Qué puedo decir al respecto? Esta tecnología lo ha cambiado todo. Esta tecnología ha cambiado todo, la forma de hacer la logística, la forma de hacer la fortificación, la defensa y el ataque. Creo que solo está al principio de su desarrollo, pero ya está teniendo un gran impacto en lo que ocurre en el campo de batalla. На початку розвитку, але вона вже дуже впливає на те, що відбувається на полі бою. Nuestra guerra se parece a la Segunda Guerra Mundial, pero es completamente diferente. Muy frecuente, las batallas se libran en las mismas fronteras y lugares donde tuvieron lugar durante el conflicto bélico anterior. Los tiempos cambian, los países cambian. Antes existía la URSS, ahora ya no, pero la geografía de la zona, con ríos, bosques, colinas, hondonadas, etc., no cambia. Han permanecido más o menos en los mismos lugares durante los últimos 100 años. La lógica del movimiento de un lugar al otro es la misma, tanto si se trata de un desplazamiento de oriente a occidente como de occidente a oriente. Por ejemplo, de la región de Donetsk a Kharkiv, pasando por Zaporizhia. Las ciudades donde se puede atacar y defender son las mismas. La única diferencia es que antes venían los soldados de la Wehrmacht y rumanos desde el oeste, y ahora son las Fuerzas Armadas de Ucrania, y desde el este vienen los mismos agresores. Entonces se defendían y había ucranianos en sus tropas, pero ahora piensan que Ucrania debe ser diferente. Espera, ¿qué ha cambiado? En primer lugar, la magnitud. Antes, en un ataque se utilizaban aproximadamente 100 unidades de artillería por cada kilómetro de frente. Cada unidad de artillería puede disparar varios cientos de proyectiles al día, por lo que se producen explosiones a diario. ¿Se imaginan la cantidad de explosiones que se producen? Es increíble. Por tanto, también se construyeron fortificaciones para albergar a un gran número de hombres. Luchaban millones de personas. El famoso historiador Snyder llamó a Ucrania tierra sangrienta. Las batallas más sangrientas tuvieron lugar aquí hace 100 años y también ahora. Se puede ver por las fortificaciones que había mucha gente. Si queremos hacer un búnker, buscaremos un lugar donde ya hubiera habido uno. Es más fácil de excavar. Si cavamos una trinchera donde antes había una, es más fácil de cavar. Casi está cavada donde tiene que estar. Salvo que una trinchera antigua parece un surco tan pequeño, no es tan profunda y ya está cubierta de raíces. Pero las trincheras viejas son kilómetros. Las trincheras son decenas de miles. Justo en la zona donde estamos haciendo esta pequeña trinchera, la antigua trinchera se extiende en ambas direcciones hasta el horizonte, de un lado al otro del horizonte. En los lugares donde lucharon nuestros antepasados, las cosas son bastante diferentes. Creo que esto se debe principalmente a que entonces no existían métodos de reconocimiento, como los drones, por ejemplo,
ni métodos de derrota. Era posible concentrar un gran número de infantería y equipo en un solo lugar. Ahora, la concentración de infantería es un objetivo muy valioso para nosotros. Ellos se reúnen y los aniquilamos. Bueno, o si alguien de los nuestros decidiera reunirse en una multitud tan grande, también morirían. Además, las trincheras en sí. Antes eran solamente trincheras, con superposiciones en algunos lugares. Se llamaban madrigueras de zorro. Es una forma de esconderse, cuando tu trinchera es un hueco largo. Y en este hueco excavas una ramificación por el lateral y luego haces una especie de pozo allí, para evitar ser alcanzado por la metralla desde arriba. Te metes en esa ramificación y estás más seguro allá. Puedes quedarte cubierto de tierra, pero esto ya sería un accidente. Hoy en día, todas las trincheras, al menos en nuestra brigada, están en su mayoría cubiertas. Es un túnel subterráneo porque hay una amenaza real de que los drones te encuentren y te maten. Así que son estos túneles subterráneos completamente cerrados que tienen una especie de salidas, escotillas, sacas la cabeza, miras si hay enemigo, puf, puf, lo matas y te escondes. Porque inmediatamente un dron vuela allá y mira quién es el que salió de la tierra y está disparando. Tenemos que encontrarlo. Un poco sobre esta nueva rama del ejército, los drones. Los drones vuelan, rastrean, encuentran y lanzan bombas. Y los drones kamikaze, que llevan una carga, se estrellan y explotan. Vuelan, se estrellan, explotan, más o menos así. Es muy interesante. Los chicos están felices, sentados, con mandos a distancia, buscando uno al otro y persiguiéndose. Si tienen a veces temperaturas muy bajas por ahí, en la superficie, en las montañas, hay montañas, ¿verdad? ¿No? Seguro que las hay. Todas las personas que han sentido el frío y la alta humedad se dan cuenta de las dificultades que puede haber. El frío y la humedad. Pero el ser humano es una criatura a la que le gusta estar calientito y cómodo. Nuestros chicos también hacen todo lo posible por estar calientitos y cómodos. Incluso donde parece imposible. Se hace con medios improvisados y bajo el fuego enemigo. Hace poco me encontré en una zona completamente desierta. No hay gente. Miras hacia un lado, hacia otro lado, no hay nadie. Está todo cubierto de nieve, el invierno, y es precioso. Hay un poco de niebla, no hay drones zumbando. La niebla no es buen tiempo para los drones. Mis amigos y yo decidimos dar un paseo por el bosque para ver quién más vivía allí. Parece que no vive nadie. De repente oímos el sonido de un generador. Venía de algún lugar bajo tierra. Fuimos con cautela a ver dónde zumbaba ese generador. Encontramos una entrada camuflajeada. No era fácil de encontrar porque todo el mundo va camuflajeándose. Llamamos a la puerta, gritamos para que no nos confundieran con enemigos. Nos encontramos, tomamos café y seguimos adelante. Seguimos adelante y encontramos otro lugar habitado con un generador. Dimos la vuelta y de repente vimos una antena parabólica de Starlink. Starlink no se quedaría en los arbustos. Vimos el cable. Los chicos se camuflajearon con la nieve para no ser vistos, pero seguimos el cable hasta llegar al lugar donde vivían. Es así. Parece que solo hay campos y árboles y no hay gente, pero están allí, están de servicio, vigilando todo con atención. Вони несуть службу, вони пильно за всім слідкують, у них там є спостереження і все таке. Вогневе враження можуть нанести, якщо що. Está claro que el ejército es una subcultura, y al igual que hay relaciones dentro de la subcultura en la que vives, el ejército también es una cultura donde todo es igual, pero un poquito diferente. Es más jerárquico y todo depende de quién hace bien su trabajo y en qué posición.
Todo depende de quién puede hacer bien qué cosa y en qué posición. Bueno, además de los chistes correspondientes. Cuando muchos hombres se reúnen, los chistes son lo más sencillos posible y en su mayoría tienen que ver con las relaciones, ¿cómo se dice?, sexuales. Supongo que los veteranos son los que ya han terminado su servicio, ¿no? No sé muy bien cómo se trabaja con ellos, pero sé que los psicólogos trabajan con ellos y con nosotros. En nuestra unidad tenemos militares, psicólogos militares. Ellos realizan estudios psicológicos, hay pruebas estándar del ejército que tienen que hacer. Respondes a unas preguntas y a partir de las respuestas los psicólogos llegan a una conclusión sobre tu estado y tus peculiaridades psicológicas. A veces entrevistan a alguien, pero no creo que afecte a nadie en particular. Es como con el alcohol. Yo haría esa comparación, ya sabes lo que dicen. Me puse así porque estaba borracho. Dije eso porque estaba borracho. En realidad el alcohol elimina algunas reacciones inhibitorias y hace que la persona se muestre tal y como es. Y el resto es resistencia socialmente condicionada para que una persona no se comporte de forma extraña en la vida. Lo mismo ocurre en la guerra, porque el nivel de peligro, lo que está ocurriendo a tu alrededor, no te permite fingir ser alguien. Te conviertes en quien realmente eres. Він не дозволяє тобі кимось прикидатися. І ти стаєш таким, як ти є, от насправді. І, я не сказав би, що я багато там бачив, принаймні у нас, якихось людей. Yo no diría que he visto a muchos de nosotros, a algunas personas, pero sí hay algunas personas que no pueden manejar una situación de combate. Cuando hay un alto riesgo, un alto nivel de peligro, pues pierden su capacidad. Hay personas que quieren distraerse, jugar en el casino, etc., pero en su mayoría son personas que no entran en las unidades de combate y poco a poco son transferidas a puestos en los que serían útiles y no interferirían con los demás. Щось таке корисне, не заважаючи іншим і не шкодячи собі. Перше коротке, це загально зрозуміло. En primer lugar, está claro que un Estado no puede existir sin ejército. Si no hubiera ejército, lo más probable es que no hubiera Estado. Es una de las estructuras que forman el Estado. Pero puede existir un ejército sin Estado. Hay ejércitos privados que existen sin el Estado cuando los militantes se reúnen en algunas empresas militares privadas. Ese es un tema común. Está claro que las personas que entran en el ejército son las que viven en este país, es decir, son portadores de la propia cultura en la que han crecido. Y en relación con esto, el ejército en algunos aspectos complementa la cultura del país y en algunos aspectos la cultura del país complementa estas simples reglas del ejército que han sido elaboradas durante miles de años, porque la gente ha estado luchando durante miles de años, desde que la gente existe. Ha estado luchando desde su primer momento. Y si una pequeña comunidad de personas está en guerra, por ejemplo, el pueblo de Villarriba está en guerra con Villabayo. Los guerreros de Villarriba llegaron a Villabayo, mataron a todos los hombres, se llevaron prisioneras a todas las mujeres y niños. Eso es todo. Solo queda Villarriba y Villabayo desapareció. En una guerra moderna participan millones de personas. En una guerra de ese tipo creo que es imposible salir victoriosos. Incluso Ucrania, que no tenía un ejército comparado con el de Rusia, no disponía de tal cantidad de armas y sin embargo somos invencibles. El segundo ejército del mundo sigue intentando derrotarnos, tanto que ya ha terminado por tercera vez. ¿Cómo explicarlo? Aquellas personas que han estado en guerra, de hecho todo hombre está en guerra, todo el tiempo, todos los días. A veces luchas contigo mismo para levantarte por la mañana e ir al trabajo. Te conviertes en tu propio comandante que te dice estrictamente tienes que ir a trabajar y ganar dinero.
Так хочу спати, я не виспався. Y el soldado perezoso que hay en ti responde, oh, me duele la espalda, me coge la pierna, tengo mucho sueño, no he dormido lo suficiente, me estoy volviendo loco de tanto trabajar, necesito quedarme otra hora más en la cama. Entonces te aplicas algunas medidas disciplinarias, te obligas de una forma u otra. Si vas a trabajar, no faltas ganas. Si faltas al trabajo, te despiden o te pagan menos. En cualquier caso, has perdido. No es que hayas perdido del todo, pero en esta batalla sí has perdido. Así es la guerra. Solo que si en el trabajo simplemente no te pagan, en la guerra te mutilan o te matan si actúas mal. Por ejemplo, si violas normas de seguridad, si desobedeces las órdenes de tus superiores o piensas que sabes mejor que nadie lo que hay que hacer y no escuchas a tus comandantes. Sí, voluntariamente. No solamente voluntario, me fui corriendo. Atravesé tantas dificultades para defender a mi país. Tenía miedo de que no me aceptarían. Pensé que no tenía la edad adecuada. Sabemos que los que luchan son los jóvenes, hombres jóvenes y sanos, y yo soy un hombre de edad considerable. Pensé que no me aceptarían, pero sí me aceptaron, ya ves, llevo 3 años luchando. Desde el principio, este momento no ha terminado, está en curso. Aquí inspirado está en un contexto positivo, una musa que te inspira y creas arte. Y aquí se trata de proteger a tu familia, a tus seres queridos. Es algo muy fácil de entender. Si alguien le echa un perro rabioso a tu hijo o le tira piedras o algunas malas personas le amenazan con armas, incluso no le amenazan, sino que utilizan armas, le disparan o le lanzan un cuchillo. Si eres un ser humano, no importa si seas hombre o mujer, de alguna manera protegerás a tu hijo de este delincuente. Y puede que incluso tú, debido a tu estado emocional, llegues a sobrepasar las medidas de autodefensa. No sé qué tipo de legislación o tradiciones culturales tienen ustedes, pero toda persona entiende que dará su vida por su hijo. Aquí es más o menos lo mismo. Cuando empezó la guerra, mi hija se encontraba en una ciudad que estaba siendo bombardeada con lanzacohetes de gran calibre. Las explosiones eran muy potentes. Estaban lanzando misiles y ocurría literalmente a su lado. Varios de mis vecinos resultaron heridos. Entonces me di cuenta de que había que hacer algo. Yo personalmente no tengo misiles, pero sé dónde están porque las Fuerzas Armadas los tienen. Por eso mis chicos y yo nos alistamos, porque hay que defenderse de alguna manera. Cuando abusan de tu hijo, de tus vecinos y amigos, destruyen tus casas, invaden tus campos. Quieren matarte a ti y a tus vecinos o impedir que decidas qué hacer en tu propio país. Ni siquiera diría que fue algo en lo que pensara mucho. No fue una decisión deliberada. Me sorprende que ahora hable de ello con tanta sensatez. En ese momento solo quería golpearles con la mayor fuerza posible. Y tenía muy claro quién era el enemigo. El enemigo es cualquiera que venga con un arma para disparar. Ese es el enemigo. Si está aquí para disparar, entonces tengo que destruirlo. Es muy simple. Si solo viene alguien, ¿cómo sé si es el enemigo? Vivo en Kharkiv. Nosotros hablamos ruso, ellos hablan ruso. ¿Cómo entender si son rusos o no? La mitad de Kharkiv pronuncia que como cho y la otra mitad como sho. ¿Cómo se entiende? La mitad de Belgorod dice sho. Por eso teníamos que distinguir de alguna manera. Ponerse un uniforme, tomar las armas, son los signos de un combatiente, un objetivo legítimo. En aquella época yo pasaba mucho tiempo en complejos turísticos, me dedicaba a la fotografía,
бачилися дуже рідко. de complejos Я turísticos. хотів би більше проводити часу зі своєю дитиною. Ну, дивись, кожен ранок, Todas las якщо mañanas вона les doy los buenos де б я не días. був, що б я Esté не donde esté, дитина todas las noches les doy las buenas noches. Envío fotos, me envían fotos a mí. Es decir, nos comunicamos, estamos siempre en contacto. No hay momento en el que no me comunique con mi familia, con mi madre, con mi hermana. Es obligatorio. La única vez fue cuando estuvimos en una situación así. No hubo comunicación durante 10 días. No pude enviar un mensaje. Levantaron todo lo que pudieron a través del Estado Mayor, a través de la policía, buscando qué le había pasado a su hijo. Siempre hay comunicación. Bueno, como llegué a la guerra, ¿por qué tardé tanto en decírtelo? Mis amigos y mi familia estaban en peligro. Lo primero en mi mente era mi hija, aterrorizada, sentada en la bañera cubierta con un colchón. La regla de las dos paredes, porque cuando hay una explosión, aumentan las posibilidades de supervivencia. Pero si has visto lo que pasa cuando un misil impacta en un edificio de pisos, vivió así durante semanas, en una bañera de hierro, tenía miedo de salir. Su madre le llevaba agua y comida. Era horrible lo que pasaba a su alrededor. Mi casa está destruida, ahora no puedo ir a la tumba de mi padre porque es un campo de minas y hay una zona de guerra cerca. Todo allí está completamente minado. Si sirvo aquí, entonces sí es muy posible. Por ahora sí que soy útil. Veo mi misión, me he marcado mi objetivo y hasta ahora ese objetivo coincide con los objetivos que me marcó mi mando. Además, mi visión coincide con esto. Hago lo que tengo que hacer para ganar y por la gente que vive aquí. También es posible, bajo ciertas condiciones, porque ahora no soy exactamente un hombre libre. Vine voluntariamente y dije, quítenme mis derechos. Tengo un comandante, solo le obedezco a él. Pero cuando acabe la guerra, podré desmovilizarme y hacer mi trabajo favorito en un entorno pacífico. Я б зайнявся більш своєю улюбленою роботою в більш мирній обстановці. Por eso me convertí en uno de los mejores profesores de fotografía. Quizá mi experiencia sirva a otros fotógrafos en el futuro. Tan pronto como pueda, voy a estar allí. Creo que solo es importante para la gente que está interesada en ello. En primer lugar, es una experiencia interesante que realmente no querrías vivir. Es mejor escuchar a alguien que ha estado allá y oír sus interesantes historias. En este sentido, sí que es importante. En segundo lugar, es importante porque no ocurre con tanta frecuencia en los últimos 100 años. Tener una guerra a tan gran escala y usar tantas armas, por tanto, podría ser de interés para los especialistas. También puede resultar interesante para las personas involucradas. Bueno, y la persona promedio puede sentirse curiosa al respecto. Por ejemplo, ¿y si hay una guerra? ¿Y si Villarriba ataca a Villabaggio? ¿Qué voy a hacer? Es como ver una telenovela. ¿Qué haría yo si fuera el héroe? Te pruebas el papel y así como desarrollas tu propia visión y cómo te moldeas como persona. Por eso es interesante, creo. Valoren a su ejército. El hecho de que escuchen historias sobre una guerra terrible en algún lugar de otro continente probablemente se debe a que eligen a los políticos adecuados. Hacen algunas cosas bien para que su país sea fuerte y nadie tenga siquiera el deseo de atacarlo o cambiarlo. A su lado están los Estados Unidos, realmente una de las potencias más poderosas del mundo, con un ejército fuerte y 6 grupos de portaaviones, pero no ataca a México. No quiere convertir México en uno de sus estados, como era antes, hace 100 o 200 años.
Ahora no hay este deseo, probablemente porque ustedes tienen un ejército y ellos se dan cuenta de que su pueblo se va a unir y contraatacar. Los estadounidenses son un poco más inteligentes que los rusos, se dan cuenta de que no es necesario luchar con armas. Pero aún así, hay que tener un ejército, porque sin ejército no habrá México. Ni cultura mexicana, ni todas esas cosas maravillosas de México, ni el centro turístico de Cancún, ni todo lo que ustedes aman. Valoren a su ejército, valoren a esas personas que renuncian a la mayoría de sus derechos, como la libertad de movimiento, la libertad de palabra, la libertad de expresión, para proteger su paz. La verdad es que no lo valoraba yo cuando no era militar. Empecé a valorarlo cuando empezó la guerra. En 2014 fui voluntario durante un tiempo. Antes de eso ni siquiera entendía por qué se necesitaba este ejército. Pensaba que eran unos parásitos que vivían a nuestra costa. Nosotros pagamos impuestos y ellos solo marchan a veces, portando una chatarra metálica. Ahora me doy cuenta de su utilidad. La gente debería aprender de los errores, preferiblemente de los ajenos, pero aprendemos de los nuestros, por desgracia. Quizás tuvimos que hacerlo.